Hoy vengo a hablar un poquito sobre la guitarra. Origen de la guitarra. ¿Quién inventó la guitarra? Bueno, en investigaciones realizadas, los musicólogos llegaron a la conclusión que la guitarra se remonta al tiempo antiguo, inventada por los hititas unos 1500 AC. Dicho instrumento era utilizado por los griegos para acompañar sus poemas y versos, y a veces era ejecutada con una púa. Por otro lado, en la India existía un instrumento muy parecido que se denominaba cítara, del cual se desconoce su invención, pero se cree que tiene aproximadamente 4 milenios. De este instrumento se origina la cítara española. Sin embargo, aún no tenía que ver con la forma de la guitarra actual. Ya que esta no poseía mástil. El mástil fue añadido por los árabes y se colocaron en nombre de alud, y los españoles le llamaron laúd, con un mástil inclinado o quebrado, que más adelante sería enderezado. Con esto nacería la vihuela, la cual fue muy popular, ya que se ejecutaba en todo el Imperio Español. Como ves, saber quién inventó la guitarra es algo complicado. Empecemos por el principio y veamos su evolución. ¿Quién inventó la guitarra? Invención de la guitarra. Lo primero que se constató mediante investigaciones sobre la construcción de instrumentos musicales de cuerdas es que pertenecieron a las culturas que giraban en torno al mar Mediterráneo, las cuales eran la cultura egipcia y la cultura mesopotámica. Sin embargo, en estudios arqueológicos hechos en la China e India, se encontraron restos de instrumentos que, según las características encontradas, se parecen a las guitarras actuales y podrían responder a quién inventó la guitarra. Según el libro Arte y Oficio de Hacer Guitarras, de Manuel Rodríguez, el mismo señala que el instrumento que se relaciona con la guitarra del período egipcio es el cotit-lut, el cual data del año 3000 antes de Cristo. Este instrumento egipcio, por desarrollo histórico, es probable que se mezcle con los instrumentos que se estarían produciendo en Asia. Y es aquí donde se originan instrumentos como el laúd, la bandurria y la mandolina. La interior mezcla cultural y la invasión de los musulmanes en el siglo VIII en España hace que surjan instrumentos parecidos al laúd, y son los trovadores los que se encargarán de propagar dichos instrumentos a lo largo de toda España y Europa. Con respecto a la guitarra, muchas son las teorías sobre la invención de este instrumento. A continuación vamos a nombrar algunas de ellas que hablan de quién inventó la guitarra. Siyab. Este personaje fue un árabe que nació en la ciudad de Bagdad, el cual se muda a Córdoba en el período de la conquista de la península ibérica, ya que él le añadió una quinta cuerda al laúd y crea
en ese periodo una escuela de música que influyó de forma decisiva en la evolución de la guitarra. Se cree que fue él quien inventó la guitarra, el señor Zirato. Los romanos, se dice también que fue un romano quien inventó la guitarra, ya que ellos dominaron cítara hispánica, a un instrumento recién llegado a España, la cual era muy parecida a la guitarra renacentista. Se supone que en el Imperio Romano evolucionaría la cítara hispánica hasta convertirse en lo que conocemos hoy, guitarra. Con respecto a la guitarra, muchas son las teorías sobre la invención de este instrumento. A continuación vamos a nombrar algunas de ellas que hablan de quién inventó la guitarra. Y ya pues le había mencionado Zirato, que había sido alguien que había comenzado a hacer este tipo de instrumentos. Pero vamos a hablar un poquito de quién fue Gaetano Venanzia. Fue un italiano nacido en Nápoles en el año 1779. Se dedicaba a construir mandolinas y también se cree que fue quien inventó la guitarra, este señor italiano llamado Gaetano Venanzia. ¿Qué te parece? Este luthier crea una mandolina de mayor tamaño, pero con sus respectivas particularidades, tanto en conformación física como de sonido. Sin embargo, se utilizaba como mandolina. Según los investigadores, este instrumento creado por luthier se desarrollaría y convertiría en lo que se conoce como guitarra. Pero también hablamos del abuelo de la guitarra, Antonio Torres Jurado. En el año 1850, Antonio Torres Jurado, oriundo de España, llega a conocer al instrumento que fue creado por Gaetano Venanzia, ya que este instrumento llega a España. El luthier español le agrega algunas modificaciones al instrumento creado por Venanzia para lograr diferenciarlo, y así lo convierte en lo que en la actualidad se conoce como guitarra, creyéndose que fue él quien inventó la guitarra. Particularmente considero que todas las versiones anteriores son correctas, ya que se logra observar que están interrelacionadas. Lo que sí es indiscutible es que los árabes introdujeron a través del proceso de colonización en la península ibérica todos sus elementos culturales, y entre ellos se encuentra la música. El laúd es una evolución del alaúd, y de allí se deriva la guitarra española. Bueno, y continúo con esta hermosa narración de quién inventó la guitarra, desarrollo de la guitarra española. Decimos en el siglo XVIII, posteriormente al periodo ornamentado del barroco, musicalmente no se dieron grandes composiciones de guitarra, pero sí cambios importantes en el instrumento. Dichos cambios mejoraron las condiciones sonoras y técnicas del mismo, las cuales se mantuvieron hasta el periodo actual. En esta época se añade la sexta cuerda al instrumento, y además se sustituyen las órdenes dobles por órdenes simples. Además aumentó el tamaño del instrumento y disminuyeron las escotaduras de la caja. Otro aspecto muy importante fue la sustitución del clavijero de madera por un clavijero metálico, y se extendieron los trastes
hasta la boca de la guitarra, como ven. Estos cambios en la guitarra duraron aproximadamente un siglo. Un siglo XVIII y XIX. Ya a finales del siglo XVIII comienza a incluirse la guitarra en la música de cámara. Surgieron en esta época intérpretes tales como Charles Doisy y Fernando Ferrandiere. Es de destacar que en el guitarrista y maestro Fray Miguel García influyó de manera notable en los grandes guitarristas del principio del siglo XIX. Antonio Torres y la primera guitarra moderna. Ya entre los siglos XIX y XX aparece una figura muy importante, como lo fue Antonio Torres, que ya había hablado anteriormente sobre él. Antonio Torres fue, una vez más, un luthier nacido en Almería, España, en el año 1817. Fue el creador de la guitarra clásica y la guitarra flamenca y se encargó de diferenciar claramente su construcción. La forma de la guitarra actual y sonido es de los grandes aportes que el famoso luthier le imprimió a la guitarra, por lo cual nace lo que actualmente se conoce como guitarra de concierto. Antonio Torres estableció los cánones de la guitarra actual. Este extraordinario luthier implantó las estructuras de varillaje de la tapa y aumentó el tamaño de la caja de resonancia. Las guitarras de Antonio Torres han sido ejecutadas por los guitarristas más famosos del mundo, entre ellos Segovia y todo el mundo. La forma de la guitarra actual y su sonido es de los grandes aportes que el famoso luthier le imprimió a la guitarra, por lo cual nace lo que actualmente se conoce como guitarra de concierto. Bueno, pues esto sería por hoy lo que tengo que hablarles sobre este hermoso instrumento. Casualmente le cambié las cuerdas, está desafinada, y le puse mis cuerdas preferidas a esta hermosa guitarra José Ramírez. Le pongo sabores. Perfecto. Muchas gracias y hasta la próxima.